Vamos a leer en Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Amén. Hemos transitado, ¿no es cierto?, por todas y cada una de las etapas que vivió nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, aproximadamente 3 años y medio. Y la semana pasada estuvimos hablando de del día de la crucifixión, en realidad, ¿ya? Estuvimos analizando un poco acerca de eso y quiero retomar algunas cosas importantes de esto para poder tomar el día de hoy, que nos corresponde los 40 días después de la resurrección, ¿ya? Bueno, ese día de la crucifixión comenzó exactamente como lo relata Mateo, capítulo 26, versículo 47, donde dice: y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los 12, vino, y con él mucha gente con espadas y con palos, de parte de los príncipes, de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Ahí comienza, en realidad, ese día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cuando Judas definitivamente entrega al Señor y el Señor es apresado, ¿ya?, por la noche. ¿Y termina cuándo? Cuando José de Arimatea toma el cuerpo del Señor, lo envuelve en la sábana y lo pone en este sepulcro, ¿cierto?, que era un sepulcro nuevo donde nunca nadie había sido sepultado en ese lugar. Ahí termina ese día de la crucifixión. El cuerpo del Señor no fue preparado para la sepultura. No olvidemos que fueron sacados rápidamente los cuerpos porque para los judíos el sábado era un día sagrado. Entonces, para que los cuerpos no estuvieran el día sábado, entonces a aquellos malhechores que fueron crucificados por el Señor se les quebraron las piernas. ¿Se acuerdan ustedes? Para que murieran más rápido y de esa forma sacarlos y sepultarlos. Y cuando los soldados vinieron a nuestro Señor Jesucristo, lo escucharon que ya el Señor había muerto. Por eso que no le fueron quebradas sus piernas. Y hasta eso también, ¿cierto?, cumple con la profecía que había sido dicha siglos antes, que no sería quebrantado hueso suyo, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que hasta lo más mínimo se cumple la palabra del Señor en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, los judíos, ¿no es cierto?, podríamos decir, no tenían excusa, ¿verdad?, para no creer que Jesús era realmente el Mesías. Pero también entendemos que Dios endureció el corazón de su pueblo para que su pueblo rechazara en realidad a este Mesías, porque Dios tenía otros planes. Tenía un plan más elevado, ¿verdad?, superior, supremo. ¿Y cuál era? Llevar la salvación a toda criatura, no solo a un pueblo, sino que a toda criatura, ¿verdad? Y eso cumplía con la misión de nuestro Señor Jesucristo, que vino, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dice en la palabra del Señor, ¿no es cierto?, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y para la gloria de Dios, nosotros tenemos cabida allí. De otro modo, nosotros no habríamos tenido ni una esperanza en realidad de salvación, ¿verdad? Si los judíos hubieran aceptado a Cristo, nosotros no habríamos tenido esperanza de salvación. Bueno, algunos datos interesantes que también vimos la vez anterior, es que alrededor del año 300 antes de Cristo, Alejandro Magno crucificó a los últimos 2000 sobrevivientes en la ciudad de Tiro, en su avance contra Persia. Y esto es parte de la historia universal, en realidad, ¿ya? Por lo tanto, la crucifixión no era nada nuevo y no fue algo que inventaron los romanos también, sino que los romanos la perfeccionaron, la muerte de crucifixión, ¿ya? Siglos después, antes de nuestro Señor Jesucristo también, en el año 71 de nuestra era, ocurrió una cosa realmente
terrible y tremenda que nosotros no podemos imaginar, ¿no es cierto?, la crueldad del escenario, ¿no es cierto?, del cual fue testigo Roma. Dice la historia que después de una revuelta en el año 71 de los esclavos, 6.000 esclavos fueron recapturados en ese año. Y todos esos 6.000 esclavos fueron crucificados en la vía, la famosa vía Apia, que era la vía que conducía, ¿no es cierto?, a la entrada de Roma. Fueron crucificados 6.000 esclavos. Imagínense ustedes cómo habrá sido ese escenario sangriento, ¿no es cierto? Cómo correría la sangre en realidad por la vía Apia de esos 6.000 hombres que murieron allí crucificados. Por lo tanto, cuando nuestro Señor Jesucristo muere crucificado, no era nada extraordinario ni nada nuevo, ¿no es cierto?, lo que estaba sucediendo. La gente conocía perfectamente esa sentencia de la muerte de cruz, especialmente a los revoltosos, a los malhechores, ¿verdad?, y los delincuentes, que eran muertos de esa forma, en lugar público. Y siempre en un lugar público. La vía Apia era el lugar más recorrido, ¿no es cierto?, de Roma. Era la entrada principal a Roma. Y allí fueron crucificados estos 6.000 esclavos. Nuestro Señor Jesucristo también fue crucificado allí en el Monte de la Calavera, en el Gólgota, un lugar que era visto desde distintos lugares de Jerusalén, ¿verdad?, público, porque la vergüenza era pública. Y de eso se trataba, la muerte de la cruz. Por lo tanto, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir que no fue extraordinaria desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la sentencia que tenían los romanos. Lo que hace de la muerte de nuestro Señor Jesucristo de algo extraordinario es que Jesús moría cargando por los pecados de toda la humanidad. Y ese era el dolor más terrible que experimentó nuestro Señor Jesucristo en la cruz y que le llevó a exclamar: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Por el dolor y por el sufrimiento y la agonía, que significaba que Dios se había separado, ¿verdad?, que esta perfecta unidad que había entre Dios Padre y Dios Hijo se quebrantaba por primera vez, ¿verdad?, por causa del pecado. Dios, la presencia de Dios absolutamente santa, no puede habitar donde hay pecado. Y en ese momento Jesús cargaba con los pecados de toda la humanidad. Y en eso Dios demuestra que es un Dios justo. Y como les decía yo, cada uno de nosotros debería pagar por sus pecados. Yo soy culpable de mis pecados. Ustedes son culpables de sus pecados, ¿verdad? Y la única forma en que nosotros pudiésemos pagar por nuestros pecados es la muerte, es la separación eterna de Dios, porque la paga del pecado es la muerte, dice la palabra del Señor, ¿verdad? La separación eterna de Dios es la paga del pecado. Por lo tanto, si nosotros quisiésemos pagar por nuestro pecado, tendríamos que, por voluntad propia, ¿cierto?, renunciar a Dios y asumir la perdición eterna en el infierno. Eso es lo que significa pagar, ¿cierto?, por nuestros propios pecados. Pero nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados, sufrió, los cargó y sufrió. Y en eso se muestra la justicia perfecta de Dios, porque Dios no pasó por alto nuestros pecados, ¿verdad? No hizo Dios un perdonazo nada más, ¿cierto? Ya nos perdonó los pecados y listo, y todos los pecados pasaron, ya los perdoné. No, los pecados fueron pagados. Porque todo pecado, ¿no es cierto?, que hace el hombre, tiene que pagarlo. Alguien tiene que pagar por esos pecados. Y nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. Y de eso se demuestra el perfecto amor, pero la perfecta justicia de Dios. La justicia del hombre ni el amor humano son perfectos, ¿verdad? Son humanos, ¿verdad? Son limitados. Y por eso que hoy día, ¿no es cierto?, no es posible, ¿verdad?, que cuando un delincuente, ¿no es cierto?, es perdonado y tiene el perdón, ¿no es cierto?, de un presidente de la República, para él va a ser un beneficio. Pero para aquellos que sufrieron, los familiares de aquellos que sufrieron, ¿no es cierto?, por causa, ¿no es cierto?, de este hombre que hizo alguna maldad, eso es una injusticia tremenda, ¿verdad? Por un lado es amor, pero por otro lado es injusticia. Por lo tanto, no puede haber una conciliación entre el amor y la justicia, humanamente hablando. Pero Dios sí, porque Dios es perfecto amor, pero también es justicia perfecta y pura.
Bueno, habíamos dicho varias cosas con respecto a eso, pero solamente quiero traer a la memoria esto para que vayamos recordando, ¿cierto?, lo que vimos en ese día de la crucifixión. ¿Ya? Bueno, todo lo que ocurrió el día de la crucifixión estaba profetizado siglos antes, ¿no es cierto? El Salmo 22, 14 al 18, el salmista dice: heme escurrido como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, desliéndose en medio de mis entrañas, secóse como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, han cercado cuadrilla malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar todos mis huesos, contar puedo todos mis huesos. Ellos miran, considéranme, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. El salmista, sin querer, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, está profetizando, porque está hablando no de sí. Esto no le ocurrió al salmista, este es un salmo mesiánico, no le ocurrió a él, ¿ya? Esto claramente le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo siglos después. Por lo tanto, que sus manos fueron horadadas, que sus pies fueron horadados, ¿no es cierto?, que se repartieron las ropas de nuestro Señor Jesucristo, y que echaron suertes para no romperlas, porque era una túnica sin costura, dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, codiciada la que tenía el Señor, y los soldados, para no romperla, entonces echaron suertes. Ambas cosas estaban profetizadas, estaba dicho que era lo que iba a ocurrir, ¿no es cierto? Y ahí vemos lo extraordinario de lo que ocurrió en el día de la crucifixión, también con la muerte de nuestro Señor. Y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que había sido crucificado con él, dice Juan 19. Y Éxodo 12:46 también aclaraba lo siguiente, diciendo: en una casa se comerá, y no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni quebraréis huesos suyos, dice, ¿ya? Así debían comer el cordero pascual los judíos, sin quebrar ni un solo hueso, ¿verdad? Y por esto, este Cordero de Dios, ¿no es cierto?, que moría en la cruz del Calvario, tampoco iba a ser quebrantado hueso suyo. Cumple la palabra del Señor entonces ese día de la crucifixión. En este día entonces vemos a Jesús padeciendo y cargando los pecados sobre sí, los pecados de todo el mundo. Y la profecía de Isaías 53 que todos conocemos, ¿verdad? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, etc., ¿verdad? Con tanta exactitud que Isaías, ¿no es cierto?, ve los sufrimientos del Mesías y los describe, sin saber lo que estaba escribiendo, porque estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Claro está que no hablaba de sí, ¿verdad?, lo que se refería netamente a los sufrimientos que iba a venir sobre el Mesías de Israel, el Salvador, ¿ya? Y Pedro, referente a esto, dice: el cual él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Eso fue lo que estuvimos reflexionando la semana pasada con respecto a la muerte, ¿no es cierto?, a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a hablar un poco acerca de estos 40 días después de la resurrección, después que nuestro Señor resucita glorioso. Imagínense ustedes un día tremendo, ¿no es cierto?, un día de tinieblas, de tristeza profunda en los más cercanos a Jesús, de ver cómo el Señor había muerto, ¿cierto?, colgado en una cruz y luego sepultado. Y la impotencia de no poder, ¿no es cierto?, ver el cuerpo, de no poder preparar el cuerpo para la sepultura. Yo creo que una de las cosas más tristes, ¿no es cierto?, no poder tener el cuerpo de nuestros seres queridos para prepararlos para una sepultura. Bueno, eso le ocurrió a los discípulos. Por eso que vinieron el día domingo muy temprano, mujeres, ¿no es cierto?, al sepulcro para preparar al Señor para la sepultura, porque no lo habían hecho antes, porque era día sábado. Así de sagrado era el día sábado. No estaba permitido hacer ninguna de estas cosas. Y por eso que ni por nuestro Señor Jesucristo fue quebrantado ese sábado, ¿verdad? Así de estrictas eran las leyes, ¿no es cierto?, para el pueblo de Israel. Bueno, el comienzo de
de estos 40 días después de la resurrección fue el amanecer del primer domingo. ¿Ya? Nuestro Señor Jesucristo murió un día viernes. ¿Ya? Duró alrededor de 6 horas colgado en la cruz. Como les decía yo la semana pasada, se estimaba que la muerte de los crucificados era de 36 horas y algunos duraban días colgados. Pero nuestro Señor duró 6 horas y murió, ¿verdad?, en la cruz. Entonces comienza estos 40 días de la resurrección con el amanecer del primer domingo. Marcos 16:9 dice: mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Entonces, al tercer día, ¿no es cierto?, el primer día, el primer domingo después de la muerte del Señor, ese es el día en el cual nuestro Señor Jesucristo resucita, y ahí comienzan los 40 días, ¿no es cierto?, en los cuales el Señor estuvo apareciéndose y haciendo milagros también dentro de los suyos, de los discípulos. ¿Y cuándo termina? En algún momento, 40 días después. ¿Ya? Ahí terminan estos 40 días. ¿Ya? Porque fueron exactamente 40 días los que Jesús estuvo apareciéndose hasta ese momento, ¿no es cierto?, en que fue recibido a los cielos a vista de los discípulos que allí estaban con él. Como dice Lucas 24, 50 y 51, que dice: y sacólos fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. ¿Ya? Ahí finaliza estos 40 días, ¿verdad? Desde el primer domingo después de su muerte, la resurrección, ¿no es cierto?, hasta 40 días después, cuando el Señor es recibido en el cielo. Ahí se completan los 40 días que el Señor estuvo pareciéndose a sus discípulos. Bueno, todos los evangelistas, los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan apariciones del Señor resucitado, después que resucita. Pero interesante, solo Lucas es quien se refiere a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11, Lucas lo relata de la siguiente manera: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos, y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Las apariciones de nuestro Señor Jesucristo tuvieron lugar en Jerusalén, en los alrededores de Jerusalén, cerca de Emaús y en Emaús mismo. Esos fueron los lugares donde Jesús se apareció. No en otros lugares, sino que específicamente en esos lugares. En Lucas 24 dice: y aquí 2 de ellos que iban el mismo día a una aldea que está de Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. 2 discípulos, ¿cierto?, que iban caminando, iban muy tristes, recordando lo que había ocurrido, ¿no es cierto?, y diciendo: y ya es el tercer día y no resucitó. Triste los discípulos, y el Señor se les aparece, ¿no es cierto?, ahí con ellos caminando. Y en Mateo 28, 16, 17 dice: mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban, dice. ¿Ah? O sea, aún viendo al Señor resucitado, algunos, no solo Tomás, ¿ah?, porque siempre se culpa a Tomás, y el incrédulo, dicen, sino que dice que algunos dudaban. O sea, no podían creer que al que estaban viendo era Jesús, siendo que habían visto cómo el Señor había muerto, cómo había sido sepultado. Entonces no podían creer que era el Señor, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría con nosotros si nosotros viésemos, ¿no es cierto?, a un familiar
que fue muerto, que sufrió una enfermedad, que se murió, que fue sepultado. Y después de un mes, lo vemos vivo. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos creerlo, se parece. O buscaríamos cualquier excusa, ¿no es cierto?, para justificar eso, pero nunca pensaríamos, resucitó. Bueno, el Señor había resucitado, ¿no es cierto? Y algunos no podían creerlo. Y Juan 21:1 dice: después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias, y manifestóse, en el mar de Tiberias, ¿no es cierto? Ahí, en otra oportunidad, el Señor también se manifestó allí. En este periodo, Jesús se reveló únicamente a los discípulos, y nunca el Señor se reveló a sus enemigos. No les dio el privilegio a ningún enemigo de verle resucitado. Este privilegio solo lo tuvieron los discípulos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Los cercanos a Cristo. Con su mismo cuerpo, entonces, lo vieron transformado, el mismo cuerpo transformado y un cuerpo libre de todas las limitaciones corporales. Si bien nuestro Señor Jesucristo mostró, ¿no es cierto?, que tenía poder sobre las leyes naturales cuando caminó sobre las aguas, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando resucitó muerto, mostró que tenía poder sobre las leyes de la naturaleza. Calmó el mar, detuvo el viento, ¿no es cierto?, hizo cosas que ningún ser humano podría hacer. Pero sin embargo, su cuerpo, ¿verdad?, físico, estaba sujeto, ¿no es cierto?, a ciertas leyes en la tierra también. Pero ahora, el Señor Jesucristo, resucitado con su cuerpo glorificado, ya estaba libre, ¿no es cierto?, de todas esas limitaciones. Y eso es lo que va a ocurrir con nosotros. Ya nosotros, cuando partamos de esta tierra, si el Señor nos viene antes, y volvamos a vivir, ¿no es cierto?, en la primera resurrección, entonces el Señor nos transformará a su imagen y a su semejanza. Seremos transformados con un cuerpo glorificado, un cuerpo libre, ¿no es cierto?, de limitaciones. Y la primera libertad que nos daremos cuenta es que recibiremos al Señor en el aire, ¿ya? No estaremos sujetos a este tema, ¿no es cierto?, de la atmósfera, ¿no es cierto? Estaremos en el aire. Y ahí, ¿no es cierto?, recibiremos al Señor, nos encontraremos con el Señor, y de ahí partiremos, ¿cierto?, a la gloria eterna con Cristo. Estaremos libres entonces de todas estas limitaciones propias de nuestro cuerpo. Por eso el Señor dijo que no heredará el reino de los cielos ni carne ni sangre. Este cuerpo quedará en esta tierra, ¿verdad? Moriremos, polvo eres, y el polvo volverá. Esa es la palabra del Señor. Este cuerpo se convertirá en polvo nuevamente. Por lo tanto, el Señor nos revestirá de un cuerpo nuevo para entrar en la gloria eterna con nuestro Padre Celestial. Y en Juan capítulo 20, versículo 19 dice: y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio de ellos, y díjoles: paz a vosotros. Libre, ¿no es cierto?, de toda atadura, de toda ley. El Señor simplemente se apareció ahí nomás. ¿Por dónde entró? No entró por la ventana, ni entró por la puerta. Apareció allí en medio de ellos, ¿verdad?, demostrando que el cuerpo, ¿no es cierto?, es un cuerpo transformado espiritual. Pero, como algunos dudaban y pensaban que era un fantasma, un espíritu, ¿no es cierto?, Jesús probó que no era un fantasma ni era un simple espíritu. Pidió comida y comió a vista y paciencia, ¿no es cierto?, de los discípulos. Es para probar el Señor, ¿no es cierto?, a sus discípulos que lo que estaban viendo era una realidad, que no era un fantasma. ¿Ya? Qué maravilloso cómo el Señor va despejando dudas, aún estas dudas tan pequeñas e insignificantes que podrían ser para nosotros. Que el Señor comiera para probar, ¿no es cierto?, a sus discípulos que no eran un fantasma. Bueno, eso es porque el Señor no deja nada pendiente, ¿ya? Por muy sin importante que fuera, el Señor nada deja pendiente, ninguna cosa. Y quiero referirme a dos cosas en esto, ¿no es cierto? Dos cosas específicas que el Señor no las dejó pasar. Aún después de la resurrección, que podría haberse olvidado, nosotros nos habríamos olvidado de estas cosas, de cosas pequeñas, pero Jesús no las olvidó. Primero, lo que hace Jesús después de aparecer a los discípulos nuevamente
corrige la incredulidad de Tomás. No la pasó por alto, la corrigió, ¿no es cierto? Cuando dice 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, dice, y con ellos Tomás. Y vino Jesús las puertas cerradas, dice, y púsose en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Y luego a donde Tomás, ¿no es cierto? Directamente el Señor le dice, mete tu mano, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino fiel. Esa fue la reprensión que el Señor le hizo a Tomás. No seas incrédulo, sino sé fiel. O sea, cuando nosotros dudamos del Señor, estamos siendo infieles. Estamos pecando contra el Señor. Por eso cada vez que yo dudo, cuando usted duda, usted está pecando contra el Señor. Es un infiel. El Señor dice, le dice, no seas incrédulo, sino fiel. Sé fiel. ¿No es cierto? Eso es lo que nos pide el Señor. Y entonces Tomás respondió, le dijo, Señor mío y Dios mío, le dijo, ¿no es cierto, Tomás? Ahí después. Tal vez Tomás ni siquiera metió su dedo, ¿no? No dice aquí que lo metió, sino que el Señor le dijo, mete aquí tu dedo, toca y haga. No sabemos si efectivamente Tomás lo hizo. A lo mejor ni siquiera lo hizo. Le bastó con esa reprensión ahí en el corazón, ¿no es cierto? Y le dice, Señor mío, Dios mío. Y bueno, y el Señor le responde con esta frase, ¿no es cierto?, que retumba hasta hoy día. Porque me has visto, Tomás, creíste. Qué pena, Tomás, que porque me viste, creíste, ¿no es cierto? Y luego le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y quiénes son esos? Nosotros. Porque no hemos visto, pero hemos creído, ¿cierto? Somos bienaventurados en ese sentido. Porque por fe creemos, ¿no es cierto?, estas cosas. Y lo segundo que hace Jesús en este momento, ¿no es cierto?, es restaurar a Pedro. Algo pendiente había allí. ¿Se acuerdan ustedes? Pedro la había negado 3 veces. Y Pedro lloró amargamente. Pedro estaba sufriendo. Pero el Señor no lo dejó ahí. El Señor restaura a Pedro después que resucita. En Juan 21 dice, y cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis ovejas. Y dícele por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y dícele, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. De esta forma, el Señor entonces restaura a Pedro y le demuestra, ¿no es cierto?, cuán grande fue el perdón que él hizo, ¿no es cierto?, de ese pecado que cometiera Pedro en un momento difícil de su vida, que Jesús no le condenó y que Jesús le había advertido lo que iba a pasar, ¿no es cierto? Y que Pedro siempre dijo, no, Señor, yo nunca te negaré. Y con eso se quedó Pedro hasta el día que lo negó y después lloró amargamente. Y aquí el Señor restaura a Pedro. ¿Cómo? Entregándole lo más preciado. Apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo más preciado del pastor? Las ovejas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más preciado del Señor? Sus hijos. Y el Señor dice, apacienta mis hijos. Da alimento espiritual a mis hijos, ¿verdad? Guía el rebaño. En otras palabras, cuida de tus hermanos en Cristo. Bueno, hay muchas cosas desconocidas también. En 2 relatos, el discípulo Juan comparte que hubo muchas cosas que Jesús hizo y que no se registraron, no quedaron registradas en libro alguno en estos 40 días. Juan 20, 30 y 31 dice, y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ya? Entonces, Juan, testificando de que Jesús en estos 40 días, ¿cierto?, los cuales se apareció a sus discípulos, hizo muchos milagros, muchos.
y no todos quedaron registrados. ¿Qué milagro habrá hecho el Señor, no es cierto? En estos 40 días, mucho. Y luego en el capítulo 21 dice, este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas, dice Juan, y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por sí, ni aún en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, dice Juan, ¿verdad? O sea, no cabe duda de que Jesús hizo muchas otras señales en 40 días, muchas, pero no todas están escritas. ¿Ya? Y esto también es una prueba para nuestra tranquilidad también. Porque hay muchos que dicen, bueno, ¿por qué no se escribió la vida de Jesús desde los 12 hasta los 30 años? ¿Qué pasó allí? Como lo vimos, ¿no es cierto?, en ese periodo de oscuridad de la vida de Jesús, que un poco, nada se conoce. La Biblia no dice nada, simplemente. ¿Ya? Bueno, la Biblia solo dice aquellas cosas que son importantes para nuestra salvación. Y lo que Jesús vivió desde los 12 hasta los 30 años, Dios lo considera que no es importante para nuestra salvación. A nosotros nos gustaría saber, pero no era importante para nosotros, ¿verdad? Entonces, hay cosas que no están, no quedaron escritas de las muchas que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿cierto? Sin duda habrá muchos libros por allí que relatan algunos hechos de estos, pero no tenemos la ciencia cierta de que sean verdaderos o no, ¿verdad? Y para finalizar, dos instrucciones finales que dio el Señor. Fíjense ustedes cómo Jesús se preocupó de todo, ¿eh? No dejó nada ahí. Es como cuando una persona sabe que va a morir, ¿no es cierto?, y empieza a arreglar todo. ¿Eh? Bueno, Jesús sabía que iba al cielo y por lo tanto dio las últimas instrucciones a sus discípulos. Reprendió a Tomás, restauró a Pedro, ¿no es cierto? Y ahora da las últimas instrucciones. Dos instrucciones importantes. Primero, debían quedarse en Jerusalén, donde recibirían la promesa del Espíritu Santo. ¿Y por qué esto es importante? Porque sin el Espíritu Santo, ningún creyente tendría parte en la salvación. Y la tarea que tenían los apóstoles era una tarea realmente grande, titánica, porque ellos, ¿no es cierto?, los apóstoles, iban a ser quienes iban a ser los representantes de Cristo en la tierra, porque Jesús se iba, pero alguien tenía que quedar, los apóstoles, ¿verdad? Y por lo tanto, el don del apostolado que tenían, ¿cierto?, les hacía, por la mano de Dios, hacer milagros, resucitar muertos y todo eso. Pero no podían partir en esta tarea titánica sin recibir el Espíritu Santo. Y por eso el Señor les da la instrucción, que se quedaran en Jerusalén, quedados en Jerusalén, que no salieran todavía, hasta que recibieran el Consolador. Esa fue la primera instrucción. En Lucas 24 dice, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. La primera instrucción, no salgan de aquí. Quédense aquí, ¿hasta cuándo? Hasta que reciban, ¿no es cierto?, la virtud del Espíritu Santo sobre sus vidas. No salgan antes. Y la segunda, los discípulos debían dar a conocer al mundo los eventos de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Además, debían compartir los misterios del plan de salvación y el poder de Jesús para la remisión de pecados. De todas estas cosas habían sido testigos los discípulos. Por lo tanto, debían proclamar el evangelio de paz y salvación a través del arrepentimiento y el poder de Jesucristo a todo el mundo. Esa era la tremenda tarea que tenían los apóstoles. Tremenda tarea. ¿Cómo iban a ir sin recibir, ¿no es cierto?, al Consolador, como les dijo el Señor? No podían hacerlo. Tenían que esperar pacientemente, ¿no es cierto?, el momento que Dios tenía destinado para ellos. Y Mateo